y que le piden la renuncia a la ministra Norma Piña. Háganme el cabrón favor. ¿Y quién se la pidió? Esto ha sido un escándalo. Ya son unos descarados. Interesante lo que ocurre, pero es Obrador. Todo esto es López Obrador detrás de todo. Sin duda, el viejo está dando el último coletazo, el coletazo mortal que tanto se comentaba. Pero en algunas caen en el ridículo. Digo, mandar a la ministra pirata a pedir la renuncia, híjole, ya es como ya una burla, ¿no? Regreso de inmediato y les cuento. RIT TV informa. ¿Cuáles son las palabras? Ahí tengo el... No se acerquen ustedes. No se acerquen ustedes. Pedro, el general está aquí. Perdón, tenía todavía el video de la detención del general. Déjenme buscar dónde demonios está ese video. Ah, ya lo vi. Se ve que ya tenía rato de no hacer cortes informativos. Una disculpa, una disculpa. Ya teníamos rato de no hacer cortes informativos. Esto ha sido mucho el trabajo, sinceramente. Pero no quería dejar pasar este tema. Es brutal. Es brutal. Recuerda que tenemos nuestros podcasts de 8 a 9, de 8 a 9. 8 a 9 de la mañana, de 8 a 9 de la noche. Siempre, de lunes a viernes, hay podcasts. Bienvenidos. Pero tenemos estos cortes informativos de RIT Noticias. Y es que de verdad es impresionante lo que ocurre en este país, en donde nunca pasa nada. Y cuando pasa, no pasa nada. Ha sido brutal la nota roja. No pienso hacer los videos, nada más decirles que estoy estremecido de dos videos que me han tenido, tres en específico. Uno, el video del padre del niño, del joven, no sé qué edad es, no quiero ni leer la nota, de verdad siento muy feo cuando el padre llora desesperado porque su hijo recibe un disparo mortal. Es estremecedor. Un retén en la carretera, los detienen, resulta que el retén es para asaltarlos, los asaltan, los deja ir, el padre le dice al niño grábalos, el padre pues tratando de buscar justicia, trata de tener más evidencias del vehículo, lo sigue, el vehículo se da cuenta que lo están grabando, seguramente el niño estaba así con el teléfono y lo alcanzan, le disparan y una bala impacta al niño. Es estremecedor porque el padre se da cuenta de la herida mortal del menor y grita desgarradoramente. Así grita México, desgarradoramente. Segundo video, dos mujeres que estaban solamente, su pecado era trabajar en una farmacia de cadena. Entran dos idiotas, uno de ellos bastante nervioso, seguramente intoxicado, la está amagando para que abra la caja. La chica está cooperando, todo el tiempo está cooperando, y de pronto el imbécil decide darle un balazo en la cabeza y sale huyendo, y antes de irse le dispara a otra en la espalda. Es brutal el video, brutal el video. Hasta donde se está debatiéndose entre la vida y la muerte la joven que recibió el balazo en la espalda, la otra sí murió instantáneamente. Y tercer video, un taxi en la Ciudad de México, sobre viaducto, lo va siguiendo un vehículo, porque se dan cuenta que de pronto se abre la cajuela, o sea, empieza como a abrirse la cajuela, y se asoman dos piernas amarradas. Y ya luego siguen tratando de como saltar hasta que se logra abrir bien la cajuela y viene un sujeto amarrado de las manos, de los pies y con la boca. Pues va amagado en la cajuela de un taxi. El taxi va a toda velocidad tranquilamente en viaducto y lo van siguiendo los vehículos y lo van grabando. El taxi se da la fuga, no se sabe qué ocurrió con eso, en la impunidad.
de lo que es este país. 3 videos brutales que me impactaron este día de ayer. Bueno, vamos rápido a lo de la... Otra cosa que impacta es lo absurdos que son en la 4T. Le piden la renuncia a la ministra Norma Piña. Y miren quién. La ministra es... Ay, la ministra que se fusiló una tesis, Dios mío. Representantes de la 4T lanzaron una ofensiva para destituir a la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, en medio de la discusión sobre la reforma del Poder Judicial que impulsa López Obrador. La ministra Yasmín Esquivel, quien ha sido exonerada, literal, pero que en su facultad reconocieron que sí se había fusilado la tesis, y luego cuando llegó el caso a la UNAM, pues les dio miedo en la UNAM y terminaron como cobardes sacudiéndose el asunto, porque también iba a impactar sobre toda la corrupción que existe sobre las tesis en la UNAM. Nada más la profesora que le revisó la tesis a Yasmín tenía más de 200 casos sospechosos. Y la tesis de Yasmín Esquivel no solamente la habían pirateado Yasmín Esquivel, sino 3 personas más. La comisión evaluadora dijo, la tesis fue pirateada. Y cuando pasó ya al órgano superior, porque no hay una legislación, ahí es donde todo se enredó. Yasmín Esquivel, afín a la 4T, pidió en sesión privada del Pleno de la Suprema Corte la renuncia de la presidenta Norma Piña. Esquivel fundamentó su propuesta en que Piña no ha podido tener interlocución adecuada con los otros 2 poderes de la Unión, el Ejecutivo y el Legislativo, y que para evitar una reforma judicial radical debe hacerse a un lado para que haya otro interlocutor en las negociaciones parlamentarias. Apenas el pasado jueves los 11 ministros de la Corte asistieron en San Lázaro a formular sus planteamientos sobre la reforma del Poder Judicial que debe dictaminar la 65 legislatura entrante. La intervención de la ministra Esquivel en la sesión privada de la Corte no fue secundada por otros ministros, pero tensó las de por sí ya complejas relaciones en la Corte. Solo una ministra presente pidió dejar las disputas palaciegas. ¿Y saben quién fue? ¿Saben quién defendió a Norma Piña? Lenia Batres. Es impresionante. Lenia Batres terminó defendiendo a Norma Piña. Hay una entrevista con Carmen Aristegui, no puedo ponerles el video porque ya Carmen Aristegui ya me restringió sus videos y hace bien. No, estoy de acuerdo. Pero vean el video, les voy a dejar el link. La entrevista que le hace Carmen Aristegui a Norma Piña es brutal. Y ahí lo narra perfectamente Norma Piña. Que entró Yasmín Esquivel, estaban en una reunión revisando lo de la sesión, de la reforma, y de pronto pidieron que se quedaran a solas nada más los 11 ministros, pidieron que se salieran todos, hasta el secretario de Acuerdos. Y ahí fue cuando Yasmín Esquivel le dijo pues que se hiciera a un lado, porque no hay interlocución y que gracias a ella se ha radicalizado este tema de la reforma. Concretamente, bueno, eso le dijo Yasmín Esquivel, la ministra pirata, la ministra plagiaria, y de pronto nadie la secundó. La mandaron al carajo todos así como... Y fue la propia Lenia Batres la que dijo, hay que dejar a un lado las disputas palaciegas. No es el lugar, no es el momento, no venimos a pedir renuncias. O sea, es impresionante. Eso lo dice Norma Piña, que la que salió con más cordura fue Lenia Batres. Para destituir a Norma Piña se requieren al menos 8 votos del ministro de la Corte. No los van a tener. La petición es que Esquivel es que Piña dimita sin necesidad de votar su destitución. No la van a conseguir. López Dóriga entrevistó a Yasmín Esquivel y López Dóriga tuvo un momento bastante, en la astucia que tiene López Dóriga, de pronto la agarra, la dejó que se acomodara, que se desplayara, y de repente le dijo López Dóriga, ¿usted quiere ser la presidenta de la Corte? Y Yasmín Esquivel se tardó mucho en contestar, bajó la mirada y dijo, por el momento no. O sea, la intención de Yasmín Esquivel es ser presidenta de la Corte. Y me da mucha risa. Primero que se ponga a estudiar y que termine bien su carrera.
En fin. Horas antes, el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, responsabilizó a Norma Piña de la rispidez y el conflicto entre los poderes de la Unión, en el mismo tenor que el reclamo de Esquivel, como si estuviera planeado. Eso llama mucho la atención, que el propio idiota de Monreal le pidió la renuncia con el mismo argumento que Yasmín Esquivel. Lo interesante es que, insisto, ninguno de los ministros de la 4T, ni Loreta, ni ninguno, bueno, ni Lenia Batres defendió a Norma Piña, solamente Yasmín Esquivel. Yasmín Esquivel está enojada porque la propia Corte abrió una investigación, recordemos, interna sobre el asunto de la tesis. Yasmín Esquivel se la quiere cobrar a Norma Piña. Pero aquí viene un segundo asunto. Cuando Yasmín Esquivel le dice a Norma Piña que por culpa de ella se va a radicalizar la reforma, tiene un porqué. Porque no quieren renunciar. Es decir, si la reforma se aplica como la mandó López Obrador, lo que pasaría es que los ministros, los 11, serán sustituidos de inmediato, aunque les falte mucho por dejar el cargo. Serán destituidos de inmediato para ser sustituidos por ministros que van a ser elegidos por el voto popular. Y eso es lo que no quiere ni Loreta Ortiz, por eso Loreta Ortiz se ha opuesto, ni Yasmín Esquivel, por eso Yasmín primero propuso de que fuera escalonado, nadie la peló y ahora fue directamente a pedirle a Norma Piña, renuncia, porque mira, por tu culpa se va a aplicar la reforma. Yasmín Esquivel cree que este es un asunto de López Obrador contra Norma Piña. Pues es que no hizo su tesis, ese es el problema. No, López Obrador se la quiere cobrar a Norma Piña, pero no es cierto. El que más se la quiere cobrar es Saldívar. Saldívar sí le trae un tema a Norma Piña, pero no, López Obrador lo que quiere es destruir el Poder Judicial. O sea, Yasmín Esquivel es tan minúscula que ni siquiera se da cuenta que no es un asunto personal entre López Obrador y Norma Piña. O sea, le dijeron a Norma Piña que el asunto es, o sea, y se lo dijo a López Dóriga, que el asunto comenzó desde el día que no se quiso levantar el 5 de febrero. No, se equivoca Norma Piña, Yasmín Esquivel. El asunto sí comenzó el 5 de febrero, pero no porque no se haya levantado Norma Piña a rendirle pleitesía al presidente. No es un asunto personal. El asunto comenzó cuando López Obrador se dio cuenta que no iba a poder dominar a esa ministra. Esa es la realidad. Y desde entonces López Obrador se le fue encima. Y no porque no se haya levantado, sino porque no la iba a poder dominar. Y para sus planes de demoler la democracia, de tener un poder absoluto y todo esto, pues le estorba. Y si no la puede quitar porque le faltan 9 años, no le faltan 9 años, pero que le falten por lo menos 6 años, si no la puede quitar, pues lo que van a hacer es desmadrar de una vez, aprovechando su mayoría. Y poner las cosas a su modo, al modo de la 4T, al modo en el que ellos pueden perpetuarse en el poder. Y Yasmín Esquivel cree que es un asunto personal. No, lo que está es desesperada Yasmín Esquivel porque va a dejar de ser ministra. Esa es la razón. Y no hay forma, a menos que ellas entraran como candidatas y que la 4T movilice a sus bases para que sean votadas. Pero hasta donde tengo entendido no les van a permitir entrar a la elección, según la reforma. Así que, pues es que no estudió. Este es el tema, así están las cosas y están más fuertes. En fin, yo lo dejo hasta aquí, es un corte informativo. Al final de cuentas, han cerrado filas en torno a la ministra, Norma Piña.
y ya sacó un comunicado la Suprema Corte de Justicia diciendo que se vayan al carajo. Ella no va a renunciar. Siguen firme. Y lo que sí adelantó la ministra Norma Piña es que van a presentar una contrarreforma en el mes de agosto. Y que ella sostiene que han encontrado dónde está la verdadera urgencia de reforma. Y que no tiene que ver nada con el asunto de los ministros. Así que va a ser muy interesante lo que viene. Yo, sinceramente, no creo que se vaya a mover López Obrador de su intención. No lo creo. López Obrador no tiene un plan nacional de progreso para este país. No, López Obrador lo que está pensando es en poder absoluto. Y tiene la gran oportunidad de hacerlo. Y todo indica que no lo va a desperdiciar. Así que bueno, fueron buenos tiempos y buenas anécdotas de cuando teníamos una Suprema Corte de Justicia con ministros piratas y bajos en su capacidad intelectual como Yasmín Esquivel, pero teníamos una corte que todavía medio funcionaba. En fin, soy su amigo Miguel Quintana el Troll en estos cortes noticiosos. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente corte y si no en el podcast a las 8 de la mañana. Gracias a todos. Adiós. No olvides compartir nuestro contenido. Activa la campanita de notificaciones. Visita todas nuestras redes sociales.